¿Por qué cuanto más complicado mejor? Muchas veces pensamos que para destacar necesitamos hacer cosas difíciles, como si lo sencillo no alcanzara. Creemos que cuanto más complicado sea lo que hagamos, más valor tendrá, cuando en realidad lo simple, bien hecho, es lo que suele marcar la diferencia. Cuando estaba en segundo año, reprobé una prueba por primera vez en mi vida. Fue la materia de tecnología. No es algo que me haya molestado específicamente en ese momento, pero sí me gustaba que me vaya bien. Los temas que veíamos en esa materia no me interesaban, porque en general se relacionaban con la programación o el funcionamiento de las máquinas, que son cosas que nunca me llamaron la atención. Pero bueno, como me gustaba que me vaya bien, había decidido prepararme bastante para la siguiente prueba poder levantar la baja nota que había tenido en la anterior. Esa segunda prueba consistía en, a través de una aplicación, programar un Arduino, que es una plaquita de este tamaño que sirve para que cosas como luces o bocinas funcionen con instrucciones simples. Al final de la prueba, cada alumno iba a tener 5 minutos para revisar lo que había programado y, si era necesario, hacer correcciones. El enunciado decía algo así como: programar este Arduino para que simule ser un semáforo, prendiéndose primero una luz roja, después una amarilla que al prenderse coincidiera con el último segundo en que la roja estuvo prendida y por último una verde. Esa era la base. Después podías ir agregándole lo que quisieras para ir sumando puntos. Cuando empecé con la prueba, arranqué a agregarle un montón de cosas al programa, pasando de ser un simple semáforo a un aparato mucho más complejo, con 2 bocinas, luces que parpadeaban, un sensor que cuando pasabas la mano frenaba el sonido y otras cosas que ya ni me acuerdo. El problema es que cuando fui a revisarlo, parecía una bomba casera que iba a explotar. Andaba todo descoordinado. Fue ahí cuando me di cuenta que me había confundido desde el principio. Y en los 5 minutos que me quedaban, decidí borrarlo todo y empezar de cero, programando el semáforo simple que me pedía el enunciado. Fue en ese momento que me di cuenta que el arrancar por lo esencial es lo que tendría que haber hecho. Y a esto lo llamo jugar simple, que no significa conformarse ni hacer lo mínimo para zafar, sino tener claras las bases antes de querer agregar más. No es la ley del menor esfuerzo, es la de construir desde lo esencial. Pero esto no pasa solo en las pruebas, ocurre todo el tiempo en distintas situaciones, como por ejemplo en el fútbol. Hay una frase que dice: el distinto no es el que se complica, es el que hace las cosas fáciles desde el principio. Es el que hace las cosas fáciles desde un primer momento. Cuando un jugador es suplente, es muy común que al ingresar a la cancha quiera mostrar las habilidades que tiene para así diferenciarse del resto de jugadores que juegan en su posición. Pero esta ambición no le permite entender que tiene que empezar por lo básico, que es frenar bien la pelota, hacer bien los pases y pararse correctamente en la cancha. Recién, cuando entiende esto y lo cumple, ahí es el momento de diferenciarse demostrando las cualidades que lo definen. Porque si no empieza por lo básico, se apura, hace cosas de más y siente que desperdició los minutos de juego que tuvo. Yo en ORT voy a la orientación de gestión, donde tengo muchas materias relacionadas. Esta idea de juego simple es aplicable en el emprendedurismo. Dentro de este tema hay un montón de casos interesantes para analizar, y uno de ellos es el de McDonald's, que fue fundado en 1940 por 2 hermanos y empezó siendo un restaurante con un amplio menú al estilo drive-in, donde los clientes recibían la comida desde sus autos. En 1948, uno de los 2 hermanos se dio cuenta que en el menú de 27 opciones que tenían, el 87% de las ventas eran de 3 productos: hamburguesas, papas y gaseosas. Fue ahí cuando decidieron crear el método de Speedy Service System, que consistía en, a través de la simplificación del menú, empezaron a vender en grandes cantidades a partir de la simplificación del menú. A partir de esto, McDonald's podríamos decir que no triunfó porque creó algo complejo, sino porque se centró en lo esencial, que eran estos 3 productos. En otras palabras, podemos decir que lejos de querer reinventar la rueda, se concentró en lo básico y a partir de ahí pudo crecer. A lo que yo quiero llegar es que está bien creer en grande o querer destacar, pero para esto también es importante conectar con lo que hacemos y disfrutarlo, sin estar pensando en el diferencial que podemos hacer desde un primer momento. Yo aprendí que no necesito bocinas ni luces que parpadeen. A veces, con un semáforo que funcione, alcanza para saber cuándo avanzar y cuándo frenar. Gracias.